Gracias por el nuevo título, señor presidente. Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Palacio Legislativo, San Salvador, 23 de marzo de 2020. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa, presente. Dictamen número 292, favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 1810-3-2020-1, que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda a solicitud del Consejo de Ministros, en el sentido se suspenda la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal para la sostenibilidad de las finanzas públicas y el desarrollo social. Se explica en la iniciativa que mediante decreto legislativo número 533 de fecha 10 de noviembre de 2016, publicado en el Diario Oficial número 210, tomo 413 de ese mismo mes y año, se emitió la referida ley que se reconoce la importancia de la aplicación de dicha política fiscal, la cual es una herramienta que garantiza el orden económico y social del país, que debido a la emergencia nacional que se vive actualmente por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, se prevé un impacto negativo en la sostenibilidad de las finanzas públicas en nuestro país. Por otro lado, dicha ley establece un conjunto de parámetros y metas fiscales de fiel cumplimiento y, de acuerdo a lo previsto en esta pandemia, no se podrían cumplir, por lo que es procedente emitir la suspensión temporal de la aplicación de la ley que nos ocupa. La Comisión, luego de efectuar el estudio y análisis correspondiente, estima que la iniciativa es procedente, por ello ha concluido emitir dictamen favorable que lo hace del conocimiento del Honorable Pleno, adjuntando el respectivo proyecto de decreto Dios, Unión, Libertad, firmado por la mayoría de los miembros de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Con su venia, señor presidente, le daré lectura al respectivo decreto. Decreto número: la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romanos 1, que el artículo 226 de la Constitución de la República dispone que el órgano ejecutivo estará especialmente obligado a conservar el equilibrio del presupuesto hasta donde sea compatible con el cumplimiento de los fines del Estado. Romanos 2, que mediante decreto legislativo número 533 de fecha 10 de noviembre de 2016, publicado en el Diario Oficial 2010, tomo 413 del 11 de este mismo mes y año, se emitió la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social, incorporando dentro de su normativa una disposición legal que habilita la inaplicabilidad de dicho cuerpo legal en condiciones excepcionales. Romanos 3. Que la política fiscal se convierte en una herramienta para garantizar el orden económico y social. En ese sentido, es una función clave el proteger el bienestar de sus ciudadanos, principalmente de manera decisiva y clara durante emergencias como el inminente brote del coronavirus COVID-19 en la región. Romanos 4. Que como consecuencia de la pandemia a nivel mundial, mediante decreto legislativo número 593 de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 52, tomo 425 de la misma fecha, se declaró estado de emergencia nacional, estado de calamidad pública y desastre natural en todo el territorio de la República, dentro del marco establecido en la Constitución a raíz de la pandemia por el COVID-19 por el plazo de 30 días. Romanos 5. Que en atención a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Responsabilidad Fiscal para la sostenibilidad de las finanzas públicas y el desarrollo social, se dispone que, cuando se encuentre vigente el estado de emergencia, calamidad, desastre, guerra o grave perturbación del orden, se podrá suspender temporalmente la aplicación de las metas fiscales requeridas en dicha ley. Romanos 6. Que el artículo 24 antes citado en su inciso segundo dispone que cuando se generen eventos económicos no previstos que afecten negativamente la economía, tales como una desaceleración importante del crecimiento o un impacto negativo
por una variable relevante como remesas, exportaciones y disminución en los dispositivos del sistema financiero local, corresponderá a la Asamblea Legislativa, a solicitud del Consejo de Ministros, decretar la suspensión temporal de esta ley en sesión convocada para este único efecto. Romanos 7. Que debido al estado de emergencia nacional, estado de calamidad pública y desastre natural en todo el territorio de la República, se prevé un impacto negativo en la sostenibilidad de las finanzas públicas, por lo que mientras duren los efectos de la emergencia nacional de la pandemia por el COVID-19, no será posible cumplir con los parámetros y metas fiscales establecidas en la referida ley. En ese sentido, mediante punto único en sesión de Consejo de Ministros de fecha 17 de marzo de 2020, el Consejo de Ministros aprobó solicitar a la Asamblea Legislativa la suspensión temporal de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal para la sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas y el desarrollo social, mientras duren los efectos del estado de emergencia y la pandemia por el COVID-19. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa decreta, artículo 1, suspéndase temporalmente y mientras duren los efectos de la emergencia nacional de la pandemia por el COVID-19, la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal para la sostenibilidad de las finanzas públicas y el desarrollo social y, consecuentemente, la aplicación de los parámetros y metas fiscales requeridas en dicha ley. En un plazo no mayor de 90 días contados a partir de un día después que hayan culminado los efectos del estado de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. El ministro de Hacienda elaborará un plan de regularización que permita retomar el proceso de consolidación y sostenibilidad fiscal en coherencia con el marco fiscal de mediano y largo plazo, que deberá ser actualizado conforme a las condiciones económicas y sociales que se determinen una vez que el país se recupere de los impactos de la pandemia por COVID-19. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial, dado el Salón Azul del Palacio Legislativo de San Salvador a los días del mes del año 2020. Leído el dictamen número 292 y su respectivo proyecto de decreto, señor presidente, para la consideración de este honorable Pleno Legislativo.